Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros facilitadores de la salud y a los compañeros coordinadores de los estados. Estamos muy contentos porque vamos a darle seguimiento a este programa de capacitaciones de los protocolos nacionales de atención médica. Mi nombre es Cristian Flores, soy licenciado en gerontología y formamos parte de la dirección del Programa Nacional de Salud Casa por Casa. Más adelante les vamos a estar pasando información, les vamos a pasar un QR donde van a tomar asistencia y posteriormente en la parte final de este cuestionario estaremos dando un espacio para preguntas. Las que nos hicieron llegar el día de ayer ya las estamos respondiendo y se las vamos a hacer llegar. Eh, Más adelante vamos a contar con la participación de la doctora Brenda Gutiérrez, que nos va a dar entrada a este programa de protocolos nacionales en relación a diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. ¿Sí me escuchan, compañeros? Buenos días, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con este programa. Voy a ceder la palabra a la doctora Brenda Gutiérrez. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy la doctora Brenda Gutiérrez y hoy vamos a tratar ya está prendido. Y vamos a tratar el tema de diabetes y síndrome metabólico. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, compañeros, que para no saturar el chat, no pongamos nuestro nombre, nuestra zona de trabajo en el mismo, ya que después, como dijo el licenciado Cristian, se les va a estar pasando un QR para que se tome asistencia. También, por favor, las preguntas se irán anotando y se irán resolviendo al final de la sesión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La plática de hoy se divide en estos módulos: es definición, cómo se detecta la diabetes, cómo se hace el diagnóstico, tratamiento, cuáles son las metas que se tienen que tener y los anexos. Recuerden que el día de hoy vamos a estar presentándoles o informándoles el PRONAM. Yo entiendo que no vamos a estar aplicando todo lo que se ve en esta exposición, pero es importante que lo conozcamos para que después lo podamos adoptar a nuestra población. Entonces, tenemos la definición de diabetes, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? Frecuentemente se presenta junto con otras enfermedades como síndrome metabólico, bueno, como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, problemas de dislipidemia y algunos otros trastornos afectivos. Por lo que es muy importante que demos una evaluación completa, un tratamiento integral y sobre todo que detectemos a tiempo para evitar alguna complicación. ¿Cuál es la definición también de síndrome metabólico? Bueno, es un conjunto de alteraciones de origen metabólico, como su nombre lo dice, que se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, como lo pueden ser infarto al miocardio, angina de pecho, etcétera. ¿A quiénes vamos a hacer este tamizaje de diabetes o de síndrome metabólico? Bueno, debemos de solicitar una glucosa en ayuno o una hemoglobina glucosilada en todo paciente mayor de 45 años y, y en cualquier persona, incluyendo niños y adolescentes, que cumpla cualquiera de estas condiciones. Que algún familiar de primer grado como mamá, papá, abuelitos o hermanos tenga diabetes, que sea una persona que vive con sobrepeso o obesidad. Si es una persona que tuvo un bajo peso al nacer, esto quiere decir que sea menor de 2,5 kilos. Si tuvo el diagnóstico de prediabetes, bueno, en las mujeres que tuvieron el diagnóstico de prediabetes o diabetes gestacional, mujeres que han tenido hijos que cuando nacen tienen un peso igual o mayor a 4 kilos, y personas con diagnósticos de hipertensión, dislipidemia, alguna enfermedad cardiovascular, infección por VIH
algún tratamiento con antipsicóticos y síndrome de ovario poliquístico. Recuerden que todas estas enfermedades nos condicionan a tener una glucosa elevada en sangre. El tamizaje se recomienda que sea de forma anual. Si los resultados en el primer tamizaje son normales, se deben de repetir cada año. Si hay algún caso detectado, debemos de estudiar no solamente al paciente, sino a los familiares de primer grado de este. Es decir, si yo encuentro a un paciente joven de 18 años con alteraciones de la glucosa, debo de estudiar también a sus familiares como lo son sus papás y sus hermanos. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico de diabetes? Bueno, el PRONAM nos dice que el diagnóstico se basa en los siguientes criterios. Tenemos tres pruebas que podemos realizar. Puede ser una glicemia en ayuno, una hemoglobina glucosilada y una glicemia de 2 horas posterior a una carga de glucosa de 75 gramos oral. Ahora, esto es bien importante que sepamos, la glucemia tiene que ser central, no puede ser una glucemia capilar. Si en alguno de estos exámenes nuestro paciente tiene alguno de estos parámetros, por ejemplo, 100 o 125 miligramos sobre decilitro en una glucemia en ayuno, una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4, o en la glucemia posterior a una carga oral de glucosa, una glucemia de 140 sobre 100, una glucemia, perdón, de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, estamos hablando de que se podría dar el diagnóstico de prediabetes. Ya para un diagnóstico de diabetes, tenemos una glucemia en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 5.6% y una glucemia de 200 miligramos posterior a una carga de glucosa oral de 75 miligramos. Ahora, nos pone otro criterio que es una glucemia mayor de 200 miligramos sobre decilitro en cualquier medición de los síntomas. Si nosotros hacemos dos pruebas y alguna de ellas nos sale alterada, tenemos que repetir la que salió pues más alta, por decirlo así. Un ejemplo, si yo tomo una glucemia en ayuno y me sale en 115 y después tomo una hemoglobina glucosilada y me sale en 7.5, ahí ya se podría hacer un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, el PRONAM nos dice que en la glucemia de 2 horas posterior a la carga de glucosa y en la glucemia aleatoria de 200 no se deben repetir. Es decir, si en algún momento mi paciente toma una glucemia al azar y tiene 200 miligramos, no debo repetir este estudio para hacer la confirmación del diagnóstico. Tengo que hacer una glucemia en ayuno o una hemoglobina glucosilada para hacer el correcto diagnóstico. Ahora, para síndrome metabólico en adultos, ¿cuáles van a ser los datos de diagnóstico? La circunferencia de cintura mayor de 80 centímetros en mujeres y mayor de 90 centímetros en hombres. El colesterol HDL menor a 50 miligramos en mujeres y menor a 40 miligramos en hombres. Los triglicéridos por arriba de 150 miligramos. La glucosa en ayuno mayor a 100, bueno, mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro, una presión arterial sistólica mayor a 130 y una mayor o igual a 130 y una presión diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico en población de 6 a 18 años? Tiene que haber tres de las siguientes condiciones: una circunferencia de cintura mayor a 90 centímetros, triglicéridos mayores a 150, una presión arterial mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, la presión diastólica y mayor o igual a 85 milímetros de mercurio, la diastólica, un colesterol HDL menor a 40 miligramos sobre decilitro y una glucosa en ayuno por arriba de 100 miligramos sobre decilitro. Hasta aquí terminaría mi participación respecto a cómo vamos a diagnosticar estos dos padecimientos. Les voy a dejar con la doctora Denise para que continuemos con la atención a las personas que viven con alguna de estas dos condiciones.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Vamos a continuar con la atención que se le debe de dar a una persona que tiene el diagnóstico de diabetes o de síndrome metabólico. Bueno, vamos a ver aquí que es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. Si bien esto es lo que maneja el PRONAM, vamos a ver que nosotros vamos a estar haciendo esta práctica día con día, ¿no? En cada una de nuestras visitas nosotros tenemos que hacer un seguimiento de las características de las constantes vitales de nuestros pacientes para poder llevar nuestro registro y poder tener una mayor adecuación del conocimiento del estado de salud de las personas a las que estamos visitando en sus hogares. Entonces, lo que vamos a mencionar ahorita son las recomendaciones que se manejan en el PRONAM y vamos a ver la relación que se tiene con lo que vamos a estar realizando día a día en las visitas. Entonces, en la atención que se le debe dar a la persona con el diagnóstico de diabetes o con alguna comorbilidad metabólica o diagnóstico de síndrome metabólico, es importante, primero que todo, realizar una historia clínica completa. Como ya lo hemos estado viendo, todas y cada una de las partes y de los componentes que integran esta historia clínica completa, el conocer los antecedentes de la persona, tanto patológicos como no patológicos, hábitos, su estilo de vida, si es sedentario, si no es sedentario, si consume algún tipo de sustancia estimulante, tabaco o algún otro factor que pueda condicionar un riesgo a su salud. Entonces, es importante tener siempre la historia clínica completa, que es lo que haremos en la primera visita del programa Salud Casa por Casa. Posteriormente, es importante en cada una de las consultas hacer un registro de datos de información de la persona. Vamos a ir actualizando la edad, si bien a lo mejor las visitas van a ser cada mes, a lo mejor, o cada semana, cada 15 días, dependiendo las necesidades de la persona, puede ser que de esta semana a la siguiente no cambie, pero si en el transcurso de una a otra visita cae el cumpleaños del paciente, pues se modificará la edad del paciente, ¿no? Entonces debemos de hacer el registro siempre de la edad del paciente y es importante conocer los diagnósticos que ya tiene establecidos. Si bien el PRONAM se enfoca en este caso a el diagnóstico de diabetes y de síndrome metabólico, es importante conocer si la persona tiene algún otro diagnóstico, como a lo mejor hipertensión, si tiene algún trastorno de la glándula tiroides, y es importante mencionar el año en que se dio el diagnóstico correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si la persona le dieron el diagnóstico de diabetes en 2005, bueno, vamos a colocar diabetes 2005. Si aparte de diabetes le dijeron que tiene diagnóstico de hipotiroidismo desde el 2000, bueno, pues vamos a colocar hipotiroidismo 2000. Esto es importante porque el tiempo de evolución de las enfermedades también puede estar relacionado con las complicaciones, sobre todo cuando no hay un adecuado control de las mismas. Es importante mencionar el motivo principal de la consulta. Aquí podrán decir, bueno, pero pues es que no, la persona no se acerca hacia nosotros porque no son ellos quienes vienen a la visita. Nosotros vamos a sus casas a dar las consultas, pero también debemos interrogar. Si en el momento que nosotros vamos a hacer las visitas, la persona cuenta con algún malestar, con alguna sintomatología, algo que haya sucedido en el transcurso del tiempo de nuestra visita previa a la actual, bueno, lo consideraremos como el motivo de consulta. Si no, pues solo va a ser una consulta de seguimiento para las patologías y el estado de salud de la persona. Como les mencionaba, es importante también saber si la persona es o no consumidor de tabaco o si ha sido en algún momento de su vida. Sabemos que el tabaco es una de las sustancias más altamente asociadas a múltiples condiciones patológicas y diversas enfermedades o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones de las diversas enfermedades y también pues tiene una alta asociación al incremento de muertes por causas cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el país. Ahora, también es importante, si nuestro paciente cuenta con el glucómetro, probablemente él constantemente se esté haciendo chequeos de glucosa capilar. Y es importante mencionarle, si él cuenta con el aparato y su familiar está capacitado para hacerle las pruebas, para hacerle constantemente la glucometría, necesitamos que lleve un registro de sus niveles, sobre todo cuando presentan niveles bajos, que cursan con hipoglucemias o con hiperglucemias constantemente. Entonces es importante en este registro colocar los niveles de glucosa que registraron, que se marcaron en el aparato,
la fecha, la hora y si fue antes o después de una ingesta de alimentos. Aquí también es importante mencionar que dentro de la cartilla del bienestar se cuenta con un tabulador o una tablita donde podemos llevar a cabo este registro de la toma de glucosas. También es importante que en cada una de nuestras visitas hagamos una correcta exploración física. Recordemos que la exploración física va a llevar no solo nosotros hacer la inspección, la palpación de los pacientes. Siempre es importante, primero, empezar con el registro de los signos vitales. Recordemos que los signos vitales es una constante vital, como su nombre lo dice, que nos da la primera información sobre el estado de salud de nuestros pacientes. Entonces, es importante que nosotros llevemos a cabo nuestro registro en cada una de las visitas del peso, de la estatura, la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal, lo calcularemos, la TEA y la revisión de los pies. En la sesión de ayer preguntaban mucho que cómo se va a hacer la medición de peso y talla en las personas que se encuentran en estado de postración. Recordemos que dentro de la capacitación del programa Salud Casa por Casa vamos a hacer mediciones de circunferencias de brazo, de pierna, de abdomen, y eso también nos sirve para hacer cálculos indirectos de peso y talla en personas que se encuentran en estado de postración. Eso ya no les corresponde a ustedes, pero es importante que, por lo tanto, tomen las mediciones de las circunferencias correspondientes para poder, posteriormente, con los datos que ustedes nos otorgan, hacer el cálculo en estas condiciones especiales. Si la persona... el familiar también nos puede dar un referente, nos puede decir, bueno, la última vez que lo pesaron fue hace tanto tiempo y pesaba tantos kilos. Yo lo noto que ha bajado un poco de peso desde esa vez, o yo noto que ha subido de peso, o yo no he notado algún cambio drástico en su composición corporal, en su tamaño, en su peso. Yo considero que a lo mejor pesa lo mismo. Entonces, pero es importante nosotros también ir llevando ese registro en cada una de las visitas. La circunferencia de cintura, también es importante hacer la medición y bueno, vamos a tomar como referencia para hacer el estándar la cicatriz umbilical, va a ser el nivel en donde mediremos la circunferencia de cintura. Como les mencionaba, el índice de masa corporal, ese ya se calculará de acuerdo con los resultados que nos dé el peso y talla del paciente. Vamos a hacer la toma de tensión arterial, como ya se revisó el día de ayer, la técnica correcta de toma de TEA. Y vamos a hacer una valoración del estado de salud de los pies. Recordemos que en el caso de las personas que tienen diagnóstico de diabetes, una de las principales complicaciones es el denominado pie diabético, ¿no? Que es una serie de eventos adversos, tanto por las complicaciones a nivel endotelial, el estado de inmunosupresión, que conllevan a las lesiones que inician principalmente en la piel y que van progresando a niveles más profundos de los tejidos del pie. Bueno, entonces vamos a ver cómo va a ser esta revisión de los pies. Es importante tener en cuenta diferentes puntos. Uno de estos es, siempre es importante checar el pulso pedio. Esto lo vamos a hacer similar a como hacemos la técnica de toma de pulso. Recordemos, vamos a usar nuestro dedo índice y medio y los vamos a colocar en la parte anterior del dorso del pie, en el primer tercio proximal. Vamos a hacer una presión superficial. Bueno, aquí la presión es variada, ¿no? O sea, recordemos, no debemos hacer una presión tan profunda como para ocluir el vaso y que entonces no percibamos el pulso, pero tampoco debe de ser superficial como para no sentirlo. Va a ser una presión moderada, leve, lo que vamos a hacer para palpar este pulso. Y siempre es importante, el pulso debe de ser comparativo con el pie contralateral. Entonces vamos a hacer la medición del pulso en ambos pies. Y de esta forma nosotros vamos a percibir si el pulso se percibe igual en ambos pies, si se percibe más en uno que en otro, si el ritmo corresponde al ritmo que se siente en ambos pies, e incluso podemos compararlo con el pulso radial, que es el de la muñeca.
En caso de que nosotros encontremos que hay alguna alteración en el pulso, ya sea que se encuentra disminuido, que no lo encontremos, que no lo podamos palpar, es importante mencionarle al paciente que debe de acudir a su centro de atención para que lo envíen a valoración por el servicio de angiología, que son los especialistas en el tema vascular. Ahora, también es importante revisar el espacio interdigital. Recordemos que los pies es una de las zonas que muchas veces tenemos más cubierta y más descuidada, y en condiciones donde la temperatura ambiente, donde pues el entorno no es tan favorable para la salud, puede haber un crecimiento tanto bacteriano como por hongos. Entonces es importante siempre revisar este espacio que se encuentra entre los dedos buscando datos de humedad. Cuando hay presencia de humedad, la piel empieza a cambiar la coloración e incluso se ve, bueno, todos han visto cuando salimos de bañarnos, sobre todo quienes acostumbramos bañarnos con agua calientita, se nos empieza como a arrugar la piel. Entonces cambia un poco la coloración, tiende a tener una coloración un poquito clara, grisácea, de una coloración un poquito más clara, más grisácea. Y en el caso de cuando se empieza a desarrollar alguna micosis, se acompaña también de un tono más rojizo, más con la característica de humedad. Entonces es importante valorar esto en los espacios interdigitales. Y en esos casos es importante mencionarle a los pacientes que es importante que después de bañarse o después de lavarse los pies, sequen correctamente estos espacios interdigitales y, de ser posible, la aplicación de algún talco que nos ayude a mantener la zona libre de humedad. Ahora, también debemos de identificar si existe la presencia de zonas de hiperkeratosis en la planta del pie. La hiperkeratosis va a ser un engrosamiento de las capas de queratina que se encuentran en la epidermis. Entonces, nosotros podemos ver estos engrosamientos principalmente se van a dar en zonas de más apoyo y suelen aparecer generalmente a nivel del talón y de la base de los metatarsianos, que son las zonas que cuando caminamos pues tendemos a apoyar más el talón o la base de los metatarsianos. Entonces, estas zonas vamos a valorar si hay un engrosamiento de esa piel, podemos considerarlo como una hiperkeratosis, y entonces es importante recomendar el uso de algunas cremas para suavizar esas zonas. También tenemos que revisar el calzado que utiliza el paciente. El calzado es uno de los factores principales que puede condicionar las lesiones. Cuando nosotros compramos un calzado, cuando empezamos a usar un calzado nuevo, es común que nos moleste, que al momento de dar el paso lo sentimos un poco rígido, un poco duro. Eso es, imagínense si a nosotros que, digamos, no tenemos alguna complicación, lo percibimos así. Una persona que ya tiene complicaciones por la enfermedad, pueden pasar dos cosas. Una, que sienta esas molestias y siga haciendo sus actividades y condicione una lesión que por el mal control de la enfermedad puede progresar a una lesión grave y llegar incluso hasta una amputación, o que si la enfermedad ya está muy desarrollada, haya ya pérdida de la sensibilidad y entonces la persona no se va a dar cuenta de que están apareciendo estas lesiones, de que hay zonas donde el tejido ya está lastimado y pues eso condiciona que la enfermedad o que la lesión en la piel de los pies se empiece a perpetuar. Ahora, dentro del programa de salud casa por casa, se les va a brindar equipo para poder hacer valoraciones. Dentro de estos, vamos a contar con un monofilamento, que es como esta agujita. Entonces, estos monofilamentos nos sirven para valorar la sensibilidad. Ustedes van a ver que si deslizan esto, déjenme, aquí, se desliza y se sale esta puntita. Esta es una fibra flexible que se puede mover, o sea, no es una aguja, no pica, no lastima, pero es con lo que nosotros podemos valorar la sensibilidad. Igual que los pulsos, nosotros debemos valorar de forma bilateral y comparativa. Es importante siempre hacerlo a la par.
Entonces, por ejemplo, yo tengo el pie, en este caso izquierdo de mi paciente, supongamos que mi mano es el pie, tengo el pie izquierdo de mi paciente, voy a pasar el filamento, en este caso, sobre la base o la planta del primer dedo, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿siente esto? Sí. ¿Molesta? No. O sí. Ya dependerá de lo que el paciente me diga. Y luego lo comparo con el contralateral. Entonces, ahora pongo mi pie derecho y reviso la misma zona. Ajá. Recordemos que la planta del pie va a tener inervación por diferentes terminaciones nerviosas. Entonces, es importante valorar diferentes zonas del pie. Si yo solo hago a nivel del primer dedo, estoy dejando de lado la sensibilidad de todo el resto del pie. Entonces, siempre es importante hacer la valoración en áreas completas o de acuerdo a la distribución de las terminaciones de los nervios para poder revisar lo más que se pueda y valorar si existe ya sea pérdida de sensibilidad o un aumento de la sensibilidad en ciertas zonas, que ambos pueden estar asociados a patologías donde ya hay una lesión a nivel del nervio. Y bueno, con respecto al calzado, me faltó mencionarles que es importante revisar también que el calzado sea flexible, que el material con que están realizados los zapatos sea un material suave que permita el movimiento libre del pie. Cuando nosotros caminamos, no caminamos con la planta del pie recto. Ajá, siempre la mecánica de la marcha es esto, ¿no? O sea, tenemos 27 huesos en el pie para poder permitir hacer estos movimientos que se presentan durante la marcha. Entonces, si nosotros utilizamos algún calzado en el cual la suela es rígida, voy a simularlo ahorita con mi celular. Entonces, si yo uso este calzado, esto no me va a permitir hacer los movimientos normales de la marcha o los movimientos que debe de hacer normalmente el pie cuando yo camino. Por eso es importante considerar que el calzado debe de ser un calzado gentil con el pie, un calzado cuya suela sea flexible, que me permita hacer el movimiento y que también el material que está en la parte del dorso del pie sea un material suave y que el calzado sea de la talla correspondiente para la persona. Si el calzado es muy chico, va a apretar y eso va a generar erosiones. Y si el calzado es muy grande, al momento de caminar, imagínense que el pie está dentro de un calzado muy grande, va a estar haciendo fricción en diferentes zonas y eso va a generar que la fricción constante condicione a lesiones en la piel, a rosaduras y en estas personas el riesgo de que se complique va a ser muy grave. Ajá. Ok, ¿qué otras cosas debemos de hacer en la persona que tiene el diagnóstico de diabetes? Aquí es importante mencionar, como ya les mencionamos, estas capacitaciones son de acuerdo a las recomendaciones que se dan en los PRONAMs, que son programas para tratar de homogenizar el tratamiento de estas principales enfermedades a nivel nacional. Nosotros lo traslapamos al programa Salud Casa por Casa y más adelante se les estarán dando capacitaciones en donde vamos a ver los puntos específicos que coinciden con los objetivos del programa. Sin embargo, es importante tener toda esta información a pesar de no realizarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo saber que las personas que tienen el diagnóstico de diabetes necesitan ser valorados por oftalmología. A lo mejor yo en su visita no voy a contar con el oftalmoscopio y yo no le voy a hacer el fondo de ojo, no le voy a hacer esa revisión, pero sé que lo necesita y entonces le voy a decir, oiga, ¿cuándo fue la última vez que lo vio el oftalmólogo? ¿O cuándo fue la última vez que le realizaron la revisión del fondo de ojo? No, pues que nunca me han hecho eso. ¿Y cuánto tiempo tiene de que le diagnosticaron diabetes? No, pues ya tengo 20 años. Necesita ir a que lo valore oftalmología para determinar si hay presencia de alguna lesión a nivel de la retina o del paquete neurovascular del ojo. Entonces, siempre es importante conocer, aunque nosotros no lo hagamos, es importante saber qué es lo que se le tiene que hacer a estos pacientes. Ajá. Entonces, esta valoración por oftalmología nos sirve para determinar si hay lesiones a nivel de la retina o a nivel de el paquete que entra al ojo, incluyendo vasos y nervios, ¿no? Ahora, esta se debe de realizar por lo menos una vez al año,
si no hay datos patológicos, o en caso de ser necesario puede ser cada 6 meses, o ya si tiene algún diagnóstico oftalmológico, el oftalmólogo le estará indicando la recurrencia con la que tiene que estar acudiendo y el tratamiento que debe de llevar para esa patología en específico. Pero nosotros debemos de hacer la detección, preguntar si ya se ha hecho esta valoración, si ya la tiene, cuándo fue la última vez, para saber en qué momento corresponde la segunda, o en caso de que nunca se lo hayan hecho o que sea una persona que apenas se le realizó el diagnóstico de diabetes, nosotros debemos de hacer la solicitud para que vaya con su médico tratante a su unidad de atención y entonces se haga la referencia al servicio de oftalmología, o si ahí le hacen la valoración de fondo de ojo, pero es importante saber que se le tiene que hacer. Okay. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, dentro de los PRONAM se cuenta con este manual. Este manual, que se llama Viviendo con Diabetes, Viviendo Bien, es un compendio de recomendaciones que nos sirven para que el paciente aprenda sobre la enfermedad y sobre el autocuidado. Estas características, por ejemplo, que mencionamos, del cuidado del tipo de calzado que utiliza, la revisión de los pies, el tener cuidado con el corte de las uñas de los pies, el tener una adecuada higiene de la boca, el tener hábitos saludables en la medida de lo posible, alimentación, ejercicio. Todas estas recomendaciones vienen en este manual. Ahora, es importante, este manual es para uso de población general. No vamos a encontrar nosotros aquí tantos términos, que si la fisiopatología de la diabetes, que si las células beta del páncreas, o sea, no vamos a encontrar eso, porque esto va dirigido a la población. Viene en términos que tanto el paciente como sus familiares o cuidador puedan entender para aprender sobre su enfermedad. Si nosotros no conocemos del tema, es difícil que nos cuidemos. Entonces necesitamos informar y educar a las personas que tienen diagnóstico de una enfermedad sobre su enfermedad, y también a los cuidadores o a la persona, el familiar, que se encarga de su cuidado. Ok, ¿qué más vamos a hacer? Lo mismo. Nosotros no somos un laboratorio, nosotros no vamos a llevar el equipo de rayos X, el equipo para hacer biometrías hemáticas, todo eso, no. Que si contamos con un glucómetro, y con el glucómetro vamos a estar haciendo las valoraciones constantes de estos niveles de glucosa capilar. Como les mencionó en un principio la doctora Brenda, nosotros no podemos hacer el diagnóstico con la glucosa capilar, pero nos sirve como referente para poder hacer la referencia a que el paciente acuda a su centro, a su unidad de atención, y entonces ahí le soliciten los estudios correspondientes, pero nosotros ya hicimos una detección oportuna con la glucosa capilar. Yo veo que lleva cierto patrón de comportamiento en el que a lo mejor se encuentra todavía dentro de niveles normales, estables, y de repente empieza a incrementar. Entonces yo ya estoy detectando. O si yo sé que mi paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes, vamos a ver más adelante cuáles son las metas a cumplir en personas que tienen el diagnóstico, y si yo veo que estas metas no se están logrando con los controles capilares, pues entonces yo tengo que mandarlo para ver si se le tiene que hacer algún ajuste al tratamiento, si hay que incrementar la dosis, si hay que cambiar de medicamento, pero eso ya dependerá de la indicación que dé su médico tratante, pero yo voy a hacer la primera detección para poder referenciarlo en un momento oportuno antes de que empiecen a aparecer todas las complicaciones de la enfermedad. Entonces, el equipo con el que nosotros vamos a contar en las maletas es este equipo. Este tiene la capacidad de medir tanto los niveles de glucosa capilar como colesterol y triglicéridos. Entonces, este va a ser una de las principales herramientas que nos va a ayudar a hacer detecciones oportunas. Se estará dando la instrucción de cómo hacer el uso de estos equipos, ya que dependiendo de lo que nosotros queremos medir, necesitamos cambiar tanto la tira reactiva como el referente
para hacer la medición. Pero como ustedes pueden ver, es un aparato muy pequeño, muy compacto. El uso es prácticamente lo mismo que un glucómetro normal, únicamente vamos a estar cambiando la tira dependiendo si yo quiero medir colesterol, triglicéridos o glucosa. Pero estos son con los que se estarán equipando cada uno de ustedes. Sin embargo, les decía, es importante saber qué más se le hace al paciente. Una cosa es lo que yo hago por el programa en su domicilio y otra, lo que se tiene que hacer con todas las personas que tienen el diagnóstico de diabetes o que tienen recientemente el diagnóstico. Sobre todo estas personas en las que apenas se genera el diagnóstico, en las que tienen un diagnóstico reciente, nosotros podemos tener una mayor influencia en la educación y en la prevención de complicaciones. Entonces, cuando se envían a su unidad para que se les dé el seguimiento, ya sea porque apenas se les hizo el diagnóstico o porque ya tiene mucho tiempo de que no se les han hecho algunos laboratorios centrales, bueno, lo que se les va a hacer es idealmente una hemoglobina glicosilada. Recordemos que la hemoglobina glicosilada, a diferencia de la hemoglobina central, nos va a dar un referente de los niveles que ha tenido 3 meses previos a la toma de la muestra. Entonces, hay personas, y también nosotros lo sabemos porque así somos, de repente son medio mañosos, ¿no? Es así como de que, ay, mañana me toca laboratorios, pues hoy como verdurita, hoy sí como bien, pollito, todo tranqui, y para que mañana mis niveles de glucosa salgan bien. Pero con la hemoglobina glicosilada, pues ahí ya ni modo, ¿no? Nos da el referente de los 3 meses previos, que es la vida más o menos del eritrocito. ¿Qué más necesitamos que se les haga? Bueno, pues los perfiles de lípidos. Recordemos que el tema no solo es diabetes, sino también síndrome metabólico, y parte de los componentes que integran este síndrome metabólico es la dislipidemia. Entonces necesitamos también tener los niveles de colesterol total, de colesterol HDL, LDL y triglicéridos. ¿Qué más necesitamos? La creatinina en suero. La creatinina en suero es un valor súper importante porque nos va a dar datos que nosotros podemos calcular cómo está la función renal de las personas. Recordemos que cuando los niveles de glucosa en sangre empiezan a elevarse demasiado, puede generar un daño endotelial. ¿Y dónde tenemos endotelio? Prácticamente en todo el cuerpo. Entonces puede ocasionar daño a nivel vascular, puede ocasionar daño a nivel del ojo, puede ocasionar daño a nivel del riñón. Entonces es importante saber cómo está funcionando el riñón, y esto también nos va a dar una pauta para ver qué tratamiento debe o no tomar el paciente de acuerdo a su función renal. Entonces necesitamos también los niveles de creatinina en suero, que nos van a servir para calcular la tasa de filtración glomerular, y estos deben de estar realizados aproximadamente entre 3 a 6 meses previos a la consulta. Si tiene una creatinina en suero de hace un año, ¿me sirve para valorar a este paciente ahorita? No. Entonces, máximo 6 meses, y eso estaríamos viendo, porque si está bajo tratamiento o si en ese momento estuvo tomando algún tratamiento y lo suspendió o algo así, son factores que pueden modificar. Por eso se deja ese rango de 3 a 6 meses. Ahora, si tiene unos estudios de hace un mes, estarían ideales, ¿no? Sería lo ideal, unos recientes. Pero si no, dependiendo del tiempo, vamos a ver si es algo que nos sirve para valorarlo en este momento o si necesitamos enviarlo a su unidad para que le soliciten los estudios y entonces tener ya unos más recientes y actualizados. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Necesitamos los niveles de albúmina. Estos se van a tomar en una muestra de orina realizada al azar, y esto, pues lo ideal es que se haga en la primera consulta, ¿no? El PRONAM lo marca como en la primera consulta, considerando que la mayoría de las atenciones a nivel nacional son en medio hospitalario. Nosotros, como les decía, esto no lo vamos a hacer, no vamos a hacer nosotros la cuantificación de albúmina en orina, pero pues podemos saber que necesita el paciente eso como parte de sus protocolos de atención para la enfermedad que se le acaba de diagnosticar o que ya tiene tiempo con ella. Entonces, cuando nosotros tenemos los niveles de albúmina y de creatinina, vamos a sacar una relación, la relación albúmina-creatinina,
que nos va a dar un referente de cómo está funcionando su riñón, que también está o no trabajando. Entonces, esta se debe de hacer idealmente desde el momento del diagnóstico y si no se cuenta, solicitar lo que se le haga lo antes posible y de ahí se puede hacer cada 6 meses o cada año, dependiendo los resultados. Si los resultados de esta relación albúmina-creatinina superan o son iguales a 30 miligramos por gramo por segundo, se deberán de repetir cada 6 meses. Obviamente se tienen que hacer intervenciones para esperar una modificación de estos resultados. Si nosotros dejamos al paciente a la deriva, sin tratamiento, sin recomendaciones en el estilo de vida, pues no vamos a esperar ver un cambio a favor, ¿no? Sino pues esta persona irá empeorando. Entonces siempre es importante tener un parámetro de referencia que nos va a servir para ver de dónde partimos, empezar a hacer intervenciones, empezar a hacer recomendaciones, empezar un tratamiento y dar seguimiento a el apego de ese tratamiento y entonces volver a hacer una revaloración para determinar el efecto o el impacto que se tuvo tanto con el medicamento farmacológico como las intervenciones no farmacológicas para el estado de salud de nuestro paciente. Ok, vamos a pasar a la parte de tratamiento. Vamos a ver que el tratamiento lo podemos dividir en estos 3 pilares oportunos. Es importante hacer medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas y algunas detecciones oportunas. Dentro de estas medidas no farmacológicas vamos a tener todo lo que impacta en el estilo de vida. La alimentación, la actividad física, qué tan sedentaria o no es una persona. Dentro de las medidas farmacológicas contamos con una amplia gama de medicamentos que nos pueden ayudar en el control de los niveles de glucosa del paciente. Dentro de estos tenemos las biguanidas, los inhibidores de GLTP2, los inhibidores de DPP4, los análogos de GLP1 y las sulfonilureas. Las detecciones oportunas, recordemos que la diabetes va a generar múltiples complicaciones. Entonces, las detecciones oportunas es de hacer una detección, es detectar al paciente antes de que desarrolle estas complicaciones. Y va a haber muchos temas relacionados con la enfermedad, desde el estado emocional que tiene el paciente, al enterarse que tiene una enfermedad que pues hasta cierto punto ha sido estigmatizada, ¿no? Tienes diabetes, ya te van a amputar la pierna, ya te van a cortar acá, ya te quedaste ciego. Entonces, hay mucho estigma sobre las enfermedades, ¿no? Y eso va a condicionar una alteración a nivel emocional del paciente a corto, a mediano o largo plazo, pero va a tener un impacto. Entonces, es importante nosotros estar haciendo valoraciones constantes para detectar momentos en los que se realizan o en los que podemos ver estos cambios en el comportamiento del estado emocional para saber cuándo hacer una referencia, ya sea a un sistema de salud mental o emocional. Como mencionábamos, la parte de la evaluación del fondo de ojo, la educación en el autocuidado, que es piedra angular. Si el paciente no entiende su enfermedad, difícilmente va a poder tener un control adecuado. Entonces, hacer aquí mucho hincapié en informarle tanto al paciente como a su cuidador o a su familiar de qué se trata la enfermedad. No es que porque ya se le haya dado el diagnóstico de diabetes, ya se va a morir. No, hay personas que aún con la enfermedad logran tener un adecuado control y pueden tener una vida total y absolutamente normal. Y eso es algo que hay que educar e informar a los pacientes. Es importante hacer referencias oportunas al segundo nivel, tratando de evitar el desarrollo de estas complicaciones o en caso de que ya se cuente con las complicaciones, pues prolongar el tiempo en el que estas van evolucionando y brindarle al paciente más años con calidad de vida. Y las metas control, que van a ser los niveles a los que vamos a tratar de llegar para mantener más estable el estado de salud de la persona de acuerdo a sus niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa. Ahora, vamos a ver que dentro de la parte del tratamiento no farmacológico se encuentra la nutrición. La nutrición es sumamente importante, ¿no? Sabemos que gran cantidad de los problemas de salud que tenemos son por un estado nutricional inadecuado. Y bueno, pues aquí nosotros la recomendación, si bien lo ideal es que tenga una valoración por el servicio de nutrición y
que se lleve un plan de alimentación personalizado para cada uno de los pacientes, a veces es difícil, ¿no? No todos pueden acudir a un centro de salud donde se cuente con este servicio de nutrición, o no todos pueden pagar de forma particular para poder obtener este servicio. Entonces, nosotros podemos dar algunas recomendaciones generales, que si bien no es una dieta personalizada, sí son recomendaciones que pueden llegar a tener impacto en el estado de salud de la persona. Ajá. Entonces, es importante utilizar, aquí el PRONAMS nos sugiere esta tabla de alimentos que vienen seccionados en una escala de semáforos, en la cual nos indica en verde cuáles son los alimentos de libre demanda, los que el paciente puede consumir diario, varias veces al día, que van a ser en su mayoría verduras, ¿no? Recordemos que las verduras pues no nos van a aportar gran cantidad de carbohidratos, que tienen fibras que nos va a ayudar para la digestión, son ricas en vitaminas, en algunos micronutrientes, entonces estas van a tener una ingesta más libre. Ajá. Los que debemos de moderar van a ser algunas frutas, algunos cereales, productos que ya contienen un poquito más de carbohidratos, y no queremos decir que no los van a consumir, simplemente que debemos de educarlos en cómo consumirlos, ¿no? Si la persona ya hizo en su comida arroz, bueno, ya no te comas 5 tortillas, porque ya ambos son carbohidratos, ¿no? No vamos a incrementar la cantidad de porciones de carbohidratos que estás consumiendo. Entonces, los amarillos van a ser los que se deben de consumir de forma moderada, incluyendo también algunos alimentos de origen animal, como son las carnes, los lácteos, y también vienen algunas grasas. Ahora, en rojo son aquí sí los que hay que evitar. Ajá. Y tampoco hay que satanizar los alimentos, de decirles, no, ya nunca jamás en la vida te vas a comer una conchita, un pan de dulce, un bolillo, no, sino de decirles, bueno, estos son los que debes de tratar, evitar consumir, y si los llegas a consumir, que sea muy esporádico, a lo mejor una vez al mes sería lo ideal. Si te cuesta trabajo, bueno, empieza, si acostumbras comerte diario una concha, bueno, ya nada más cómete la mitad, ¿no? Y a lo mejor en un mes, en vez de comerte la mitad, ya te comes la mitad, pero a días alternos, ya no lo haces diario. Y entonces de esa forma tratar de hacer los cambios de forma progresiva. Si nosotros quitamos de golpe, va a fracasar, va a terminar desesperándose y va a regresar a la ingesta excesiva de alimentos. Ajá. ¿Qué otra cosa? Lo ideal es no consumirlos, las bebidas alcohólicas. Ajá. Entonces, dentro de estas mismas recomendaciones de nutrición, se encuentran vamos a encontrar en el PRONAM esta tablita. Les mencionaba, esto es ya para cuando se tiene una valoración nutricional individualizada, en la cual ya sabemos qué cantidad de porciones de carbohidrato por día le corresponden a una persona. Por ejemplo, yo, de acuerdo a mi edad, a mi peso, a mi estatura, a mi actividad física, a todas mis condiciones, yo requiero consumir 5 porciones de carbohidratos al día. Entonces, esta tablita lo que nos ayuda es para señalizar la distribución de los carbohidratos, y específicamente de los carbohidratos, porque van a ser los principales alimentos que puedan generar un incremento en los niveles de glucosa del paciente, o un desequilibrio de estos. Entonces, nos sirve para distribuir esos carbohidratos, ¿no? Decirle, a ver, usted ayer, dígame, ¿cuántas tortillas se comió? Ah, pues ayer en total me comí 10. Ah, ¿y comió arroz? No, pues que sí. ¿Y comió pasta? No, pues que sí. ¿Comió frutas? Sí. Entonces vamos a ver más o menos la cantidad de carbohidratos que consume la persona. Entonces, de los que él nos diga, vamos a decir, bueno, mire, está consumiendo de más, trate de reducirlos. Ajá. ¿Qué le parece si en vez de comerse 10 tortillas en el día, empiece a comerse 7? Ajá. Y vamos a distribuirlas para que no se coma las 7 tortillas en la mañana y su juguito, y que consuma muchos carbohidratos durante la mañana, que le causen picos de glucosa en esas horas, y que después empiece a bajar de forma súbita y ya no consuma nada de carbohidratos. Ajá. Entonces, esto nos sirve para distribuir los carbohidratos, tratando de que consuma de forma balanceada cierta cantidad de carbohidratos en la mañana, en el desayuno, en la comida y en la cena, pero siempre tratar de tener una distribución. Podemos usar como referente primero la cantidad que consume, si es una cantidad elevada,
irla reduciendo de forma paulatina, ya sea mientras tiene una valoración por el servicio de nutrición o solo como recomendaciones generales para tratar de educar en esa parte de la alimentación. Ahora, es importante también recomendar la ingesta de líquidos y sobre todo que sea agua simple, agua natural, sin saborizantes, sin frutas, sin nada. Es lo ideal. A lo mejor puede acompañar su comida con un vaso de agua de sabor, pero siempre realizada con fruta natural y de preferencia frutas que no sean aquellas que pueden subir demasiado los niveles de glucosa. Les decía, lo ideal, pero pues no siempre vivimos en el mundo ideal, entonces tratar es como ir negociando con los pacientes bueno, te voy a dejar que comas algo dulce, pero vamos a reducir la cantidad, para no hacer el cambio tan drástico y favorecer el apego. Ahora, la cantidad de agua que se debe de consumir al día aproximadamente va a ser de 6 a 8 vasos, dependiendo mucho también de las condiciones ambientales, de las condiciones de la persona, ¿no? En personas a lo mejor que tiendan a hacer retención de líquidos, bueno, ahí habrá alguna modificación en las recomendaciones. Por ejemplo, cuando estamos sobre todo en los estados fronterizos que llegan a tener temperaturas muy extremas, la ingesta de líquidos va a variar, ¿no? De acuerdo a las características del clima para evitar también las pérdidas excesivas de agua y los datos de deshidratación. Y bueno, al final, en el punto número 5, nos sugiere algunos utensilios que tenemos en casa que podemos utilizar como referentes de porciones. En este caso nos mencionan una taza que equivale aproximadamente a 240 mililitros, correspondería a una porción de frutas principalmente. Una cucharada cafetera equivale a 5 gramos y una cucharada sopera tiene la equivalencia similar a 10 gramos. Y bueno, continuando con la parte de los tratamientos no farmacológicos, están las recomendaciones en la actividad física. Estas son las recomendaciones que nos sugiere el PRONAM y bueno, al igual que los alimentos, lo marca en una escala semaforizada en la cual vienen en verde las actividades que hay que tratar de incrementar. Como ustedes se dan cuenta, son actividades en las cuales nosotros nos vamos a mover más. Tratar de sacar a pasear el perro, más bien recorrer a pie distancias en nuestros trayectos día a día, evitar usar el auto particular y favorecer el uso de transporte público para poder caminar, poder movernos un poquito más. Hay que moderar la intensidad de los ejercicios siempre que los realicemos. Es importante evitar en su mayor cantidad de tiempo posible las actividades sedentarias, ¿no? Estas a lo mejor están un poquito más enfocadas al medio urbano, pero también en el medio rural, pues hay que decirle a los pacientes, ¿no? A lo mejor en el medio rural no utilizan escaleras eléctricas. Bueno, pero a lo mejor cuando acaban de comer hacen una sobremesa de 2 horas y ahí ya están teniendo 2 horas de inactividad en sedentarismo, ¿no? Entonces, las acciones que involucren menos movimiento son las que vamos a evitar y vamos a favorecer aquellas que impliquen movernos más. Ahora, ¿qué tipo de ejercicios podemos recomendar de acuerdo a las características del paciente y a la accesibilidad que pueda tener a estos? Bueno, acciones como nadar, el caminar, el hacer bailes o acudir a clubs de bailes, andar en bicicleta, practicar zumba de bajo impacto y correr o trotar dependiendo de las características de la persona y que pueda realizarlos el paciente. Aquí es importante, cuando nosotros hacemos recomendaciones sobre la actividad física, sobre todo aquellas que tienen una intensidad moderada, es importante decirles que lo ideal es que antes de realizar el ejercicio deben de checar sus niveles de glucosa. Si sus niveles de glucosa se encuentran por debajo de 100 miligramos por decilitro o en 100, o si se encuentran por arriba de 250 o en 250,
no pueden realizar ejercicio. Y eso porque el ejercicio va a tener un efecto a nivel metabólico que puede condicionarlos ya sea a caer en hipoglucemias o en hiperglucemias. Entonces es importante que cuando hacen este tipo de un ejercicio ya estructurado, ya planificado, siempre tomar previo sus niveles de glucosa en actividades a lo mejor como caminar, como hacer sus actividades cotidianas, lavar los trastes, barrer. Bueno, son actividades cotidianas a las que habitualmente ya están acostumbrados y que no van a generar un incremento súbito de la intensidad de la actividad. Y entonces puede ser que a lo mejor ahí no se va a checar la glucosa antes de lavar los trastes, ¿no? O no se va a checar la glucosa antes de trapear, pero sí cuando tienen un plan ya estructurado, ¿no? Que ya les decimos, no, tiene que realizar un ejercicio con 2 botellas de agua en cada una de las manos y va a ser una flexión una contracción de bíceps, una flexión de codo y tiene que hacer 3 series por 10 repeticiones y tantas veces, ¿no? Entonces, en esos ejercicios sí necesitamos que se chequen sus niveles, sobre todo cuando son personas que tienen un mal control o un mal apego a los tratamientos. Y también aquí es importante la hidratación durante la actividad física. Recordemos que cuando nosotros realizamos ejercicio o actividad física, incrementa nuestra temperatura corporal y la forma de regular este incremento de temperatura es mediante la liberación de sudor. Cuando nosotros perdemos sudor, perdemos líquidos. Y si a lo mejor por alguna situación este paciente está en un tratamiento con diuréticos o está consumiendo algo que favorezca esa pérdida de líquidos, pues bueno, tiene más riesgo de caer en una deshidratación. Entonces, es importante mencionar aquí que tener estas recomendaciones, ¿no? Estarse hidratando durante su ejercicio y la toma de niveles de glucosa capilar previos a la sesión del ejercicio. E incluso si llegara a sentir alguna molestia, algún dato de hipoglucemia, como puede ser la sudoración, el temblor, el mareo, que pare en ese momento el ejercicio, si cuenta con el equipo, checar sus niveles de glucosa y dependiendo del resultado ya se considerará la ingesta de alguna cucharada de miel o algún dulce que favorezca pues incrementar un poquito sus niveles. Y bueno, dentro de las recomendaciones, parte de lo que se recomienda es incrementar la cantidad de pasos que damos al día. Lo ideal sería tener más de 10,000 pasos al día, pero bueno, vamos a empezar con algo un poquito más leve. Empezaremos tratando de alcanzar los 5,000 pasos al día, siempre y cuando la persona lo pueda realizar, ¿no? En una persona que está en un estado de postración, pues no le vamos a decir, ay, es que si no da los 5,000 pasos, no aplica, ¿no? Entonces, siempre tener el criterio y el juicio para decir cuándo se aplica, cuándo no. En una persona con insuficiencia cardíaca que acaba de salir de un paro cardíaco, pues no lo vamos a poner a caminar 5,000 pasos, Entonces, siempre tener este criterio, este raciocinio de cuándo sí aplican las recomendaciones y cuándo no. Las recomendaciones del ejercicio aeróbico van a variar de 15 a 60 minutos, de 3 a 5 veces a la semana, dependiendo de las características y la capacidad del paciente. Se recomienda una intensidad moderada, es decir, que el paciente perciba que se incrementa su frecuencia cardíaca, que se empieza a agitar un poquito, pero no tanto. Esa agitación debe de ser lo suficiente que le permita mediante al momento que está realizando la actividad, que pueda decir su nombre completo con apellidos. Si la persona está haciendo algún ejercicio, algún movimiento, está, no sé, caminando y le preguntan su nombre y dice, Benito Juárez, no, ahí ya la intensidad está siendo por arriba de lo moderado porque no tiene la capacidad para poder decir su nombre, ¿no? Y a muchos de nosotros nos pasa. Estamos con una amiga, con un amigo caminando y vamos contando ahí un chisme y vamos caminando rápido porque ya se nos hizo tarde y nos empieza a faltar el aire. Sentimos que no podemos hablar mientras hacemos el ejercicio. Entonces, ese es un dato que nos puede servir como indicador indirecto de la intensidad del ejercicio que está realizando. Entonces, la persona debemos de decirle, bueno, se va a poner a caminar, pero recuerde que debe de tener la capacidad de decir su nombre mientras camina. Si usted siente que no puede decir su nombre, que ya le falta el aire para hablar, ok, baje la velocidad, camine más despacio. Entonces, de esa forma podemos indicar este tipo de ejercicio.
el de predominio aeróbico. Y también vamos a tener las recomendaciones del ejercicio de contrarresistencia o de fuerza, en el cual vamos a emplear principalmente ejercicios multiarticulares, es decir, ejercicios en los que con un movimiento movamos múltiples articulaciones. El más común que tenemos es la sentadilla, ¿no? En la sentadilla nosotros movemos la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera y también debe de haber cierta estabilidad en la columna. Entonces, este es un ejercicio multiarticular. Vamos a activar muchos grupos musculares. Este tipo de ejercicios nos favorecen porque en un solo movimiento estamos trabajando varios músculos. Ajá. Entonces, estos ejercicios los podemos recomendar. Se marca aquí igual de 3 a 10, de 3 series de 10 repeticiones, pero siempre puede variar. Recordemos, esto no es receta de cocina, que así tiene que ser en todos, sino que puede variar dependiendo de las características de la persona. Y podemos emplear algunos auxiliares para incrementar o disminuir la resistencia que se tiene que vencer en estos ejercicios. Y estos auxiliares pueden ser ligas, pueden ser pesas, pueden ser mancuernas, pueden ser bandas de resistencia. Si no se cuenta con equipos de gimnasio como unas mancuernas, bueno, con unas botellas de agua, unas botellas rellenas con tierra. O sea, hay un sinfín de cosas que podemos emplear para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Incluso a veces hasta algunos ejercicios con el propio peso corporal, pero siempre valorando la capacidad del paciente. A lo mejor un adulto mayor de 80 años no va a tener la misma capacidad ni la misma fuerza de movimiento que alguien de 65 años. Y a lo mejor lo que aplica para alguien de 80 años que le puede servir para generar fuerza, en la persona de 65 años ya no le va a servir y ya no va a ganar fuerza y ya no va a incrementar músculo, ¿no? Y si se apega y dice, es que tú me dijiste que tenía que hacer esto y es menos de lo que puede hacer, pues estará ahí hasta perdiendo fuerza. Ajá, entonces siempre las recomendaciones, si bien se manejan como recomendaciones generales, es importante tener el juicio y el criterio para saber en quiénes se aplican y cómo se pueden modificar para que sean beneficiosas para el estado de salud de esta persona. Y bueno, vamos a terminar aquí con la parte del tratamiento no farmacológico y ahorita la doctora Citlali Asiaín va a continuar con la parte del tratamiento farmacológico. Buenos días, vamos a continuar con el tratamiento farmacológico. Bueno, ahorita quisiera hacer un breve resumen de las metas que debemos alcanzar con el tratamiento. En primera, tenemos que promover un peso saludable.
El peso lo debemos plantear un mayor del 5% de 3 a 6 meses al paciente, ¿sí? Las glucemias capilares preprandiales deben estar en un rango de 80 a 130 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada menor de 7%. ¿Sí? Va a haber grupos especiales en los que pueda modificar los parámetros, como por ejemplo, personas con eventos cardiovasculares, personas con enfermedad renal crónica. En ellos, las metas deben de ser de 80 a 140 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada menor de 8%. ¿Sí? Entonces, vamos a tener adultos en los que las metas puedan cambiar. El control del colesterol debe ser menor o igual a 180 miligramos sobre decilitro y el control de la tensión arterial menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio y suspender el tabaquismo. Ok, bueno, vamos a iniciar con algunos algoritmos, perdón. Tenemos una hemoglobina glucosilada mayor a 7% en 3 meses. ¿Qué debemos de hacer? Agregar insulina o un análogo de larga duración, 10 unidades por día. Debemos recordar que existen varios tipos de insulina, insulinas de acción rápida, de acción intermedia y de larga duración. Es muy importante que las sepamos identificar, ya que, por ejemplo, si nosotros damos 10 miligramos, 10 unidades internacionales por día a un paciente de insulina de acción rápida, pues ahí entonces estaríamos cometiendo un error. Entonces es muy importante identificar cuáles son los tipos de insulina. Entonces, en este paciente vamos a agregar insulina NPH o análogo de larga duración, 10 unidades internacionales por día. Vamos a evaluar a los 3 meses. A los 3 meses vamos a tomar una hemoglobina glucosilada y si es mayor a 7%, vamos a suspender inhibidores DPP4 o sulfanilurea y aumentar gradualmente dosis de insulina NPH o análogo de larga duración. Nuevamente, vamos a tener un seguimiento, vamos a realizar una hemoglobina glucosilada mayor. Si es mayor de 7% en 3 meses, vamos a agregar insulina regular o análogo de acción rápida, ¿sí? 4 a 5 unidades en la comida principal, ¿sí? Entonces aquí ya estamos manejando diferentes tipos de insulina. A los 3 meses nuevamente vamos a tomarle una muestra de hemoglobina glucosilada. Si nuevamente tiene mayor de 7%, entonces vamos a referirlo a segundo nivel de atención. ¿Cuándo vamos a referir al paciente a segundo nivel de atención? Cuando el paciente no podamos controlarlo en un primer nivel de atención. Recordemos que estas guías PRONAM son dirigidas a primer nivel de atención. Cuando refiramos a segundo nivel de atención a los pacientes mayores de 65 años con hipoglucemias frecuentes o pérdida de la función o independencia funcional, entonces aquí el endocrinólogo, el médico internista van a hacer los ajustes necesarios. Por eso es que permítanos 2 minutitos.
Bueno, continuamos con el tratamiento farmacológico. Vamos a tener pacientes con relación albúmina-creatinina menor a 30 miligramos sobre gramo, con una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 60 mililitros por minuto por kilogramo, sin evento cardiovascular. En estos pacientes vamos a agregar metformina. Dependiendo si el paciente puede tolerar la dosis inicial de metformina, más adelante les vamos a mencionar cómo vamos a ir aumentando gradualmente la metformina. Si toleran la metformina, entonces vamos a realizar una evaluación posterior a los 3 meses, una hemoglobina glucosilada mayor a 7%. Si esta sigue en este parámetro, entonces, si el paciente tiene un índice de masa corporal menor de 30 kilogramos por metro cuadrado, vamos a agregar un inhibidor de PP4 o un inhibidor SGLT2. O también podemos agregar sulfanilureas solo en personas menores de 65 años de edad. Si tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado, vamos a agregar GLP-1 o un inhibidor SGLT2 o un inhibidor de PP4. Ahorita les vamos a mencionar cuáles son cada uno de ellos. A los 3 meses, nuevamente vamos a valorar a este paciente. Si continúa con una hemoglobina glucosilada mayor de 7% en 3 meses, vamos a agregar metformina más un inhibidor de PP4 más un inhibidor SGLT2 o otro tratamiento dual puede ser metformina más sulfanilurea más inhibidor de PP4 o inhibidor SGLT2. Otra opción de tratamiento puede ser metformina más GLP-1 más un inhibidor SGLT2 o metformina más inhibidor de PP4 o inhibidor SGLT2. En pacientes con hiperglucemia grave, glucosa en ayuno mayor de 250 miligramos sobre decilitro o una hemoglobina glucosilada mayor de 9% y con alteración del estado de alerta en general, vamos a valorar el inicio de terapia combinada, 2 hipoglucemiantes o insulina basal 0.3 unidades internacionales por kilogramo de peso corporal.
Bueno, vamos a continuar con el tratamiento farmacológico. Esta es la diapositiva que les había mencionado en una etapa inicial. Sin embargo, como ahorita estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, se las vuelvo a repetir. Vamos a iniciar con una hemoglobina glucosilada mayor. Bueno, si el paciente tiene mayor a 7%, entonces vamos a agregar insulina NPH o análogo de larga duración, 10 unidades internacionales por día. A los 3 meses vamos a volverle a tomar hemoglobina glucosilada. Si esta continúa mayor a 7%, vamos a suspender el inhibidor de PP4 o sulfanilurea y aumentar gradualmente dosis de insulina NPH o análogo de larga duración. Es muy importante que si ya no se controla con alguno de los medicamentos que ya mencionamos en los algoritmos anteriores, vamos a iniciar insulinas. Y como les había comentado, debemos de saber que hay varios tipos de insulinas, los cuales ya les comenté. A los 3 meses vamos a revalorar al paciente, vamos a tomar una hemoglobina glucosilada. Si esta continúa mayor de 7%, entonces vamos a agregar insulina regular o análogo de acción rápida. Vamos a agregar 4 a 5 unidades internacionales en la comida principal. Es muy importante que sea en la comida principal porque es una insulina de acción rápida. Si nosotros damos un tipo de insulina de acción rápida y el paciente no ha comido, entonces es muy probable que haga una hipoglucemia. Entonces, eso sería una urgencia. Es muy importante que le indiquemos al paciente que debe comer para poderle aplicar la insulina de acción rápida. Nuevamente vamos a realizarle a los 3 meses hemoglobina glucosilada. Si esta continúa mayor a 7%, entonces vamos a referir a segundo nivel de atención. En pacientes con relación a albumina-creatinina mayor o igual a 30 miligramos sobre gramo y con tasa de filtración glomerular de 30 a 60 mililitros minuto kilogramo o evento cardiovascular, aquí el tratamiento va a cambiar. Vamos a iniciar con metformina más un inhibidor de SGLT2 o también podemos utilizar metformina más GLP-1. Igualmente vamos a revalorar al paciente. A los 3 meses le vamos a realizar hemoglobina glucosilada. Si esta es mayor a 8%, entonces vamos a iniciar con metformina más un inhibidor SGLT2 más GLP-1. A los 3 meses, nuevamente, vamos a hacer un control. Si la hemoglobina glucosilada es mayor a 8%, vamos a agregar insulina NPH o análogo de larga duración, 10 unidades por día. Insulina de larga duración, un ejemplo puede ser insulina glargina. Nuevamente vamos a hacer nuestra muestra de hemoglobina glucosilada. Si es mayor a 8%, vamos a referir a segundo nivel. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, a pesar del tratamiento, la modificación en estos 9 meses no se ha podido controlar, ya debemos referirlo a un segundo nivel de atención. Vamos a continuar con el tratamiento farmacológico. Aquí les voy a mencionar cuáles son los medicamentos de acuerdo a los grupos. Por ejemplo, biguanida
Un ejemplo es metformina. La dosis terapéutica es de 850 miligramos a 250 miligramos. El mecanismo de acción disminuye la resistencia a la insulina. 2250, perdón. La dosis terapéutica de metformina es de 850 miligramos a 2250 miligramos. El mecanismo de acción disminuye la resistencia a la insulina. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? En pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto o exacerbación de trastornos gastrointestinales. En estos pacientes vamos a tratar de suspender metformina. Inhibidores de SGLT2, un ejemplo es dapaglifosina o empaglifosina. La dosis terapéutica son 10 miligramos día o 25 miligramos día. El mecanismo de acción inhibe la reabsorción de glucosa a nivel tubular renal. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En pacientes que presenten infecciones genitourinarias recurrentes o depresión del volumen o con antecedentes de cetoacidosis. En estos pacientes no vamos a aplicar inhibidores SGLT2. Inhibidores de DP4. Un ejemplo es la linagliptina y sitagliptina. La dosis de sitagliptina son 100 miligramos día y linagliptina 5 miligramos día. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Estos inhiben la diperilpeptidasa tipo 4 que degrada al GLP-1, péptido semejante al glucagón tipo 1. ¿Cuáles son las contraindicaciones? De la sitagliptina, en pacientes con tasa de filtrado glomerular entre 30 y 45 mililitros minutos, la dosis es de 50 miligramos. Mayor o igual a 15 y menor a 30 mililitros minutos, en diálisis peritoneal o hemodiálisis, la dosis es de 25 miligramos. Entonces, aquí va a variar un poco dependiendo el paciente si tiene alguna enfermedad renal. Análogos GLP-1, un ejemplo es la semaglutida. La dosis terapéutica son 3 miligramos día, 7 miligramos día, vienen diferentes presentaciones, y 14 miligramos día. Mecanismo de acción: potencian la secreción de insulina inducida por glucosa e inducen la saciedad. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En pacientes con historia familiar o personal de cáncer medular de tiroides y neoplasia endocrina múltiple tipo 2, en pacientes con sospecha o confirmación de pancreatitis y en diabetes tipo 1. No se recomienda en pacientes con diálisis. Estas son las contraindicaciones. Sulfanilureas. Ejemplos: glibenclamida y glimepirida. La dosis terapéutica son 2.5 miligramos a 15 miligramos y 1 miligramo a 4 miligramos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos aumentan la secreción de insulina. En pacientes con edad mayor de 65 años o índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos metro cuadrado o con tasa de filtrado glomerular, vamos a contraindicarlo. Menor de 45 mililitros minutos de filtrado glomerular igualmente va a estar contraindicado. Tratamiento farmacológico. Semaglutida oral requiere que el estómago esté vacío. Para que nosotros apliquemos semaglutida, debemos indicarle al paciente que debe de estar, no precisamente en ayunas, pero por lo menos que hayan pasado 3 horas para que se le pueda administrar semaglutida.
Debe tomarse 30 minutos antes del desayuno con un sorbo de agua simple, no más de 120 mililitros y sin administrarse con ningún otro medicamento. Si nosotros tomamos el medicamento solamente sin agua o con muy poquita agua, esto nos puede hacer repercusiones, por ejemplo, una esofagitis. Entonces es importante que sea con un sorbo y no mayor a 120 mililitros. Se inicia con dosis de 3 miligramos por 4 semanas y luego se debe de aumentar a 7 miligramos por 4 semanas. Debe ser necesario llegar hasta 14 miligramos si la tolerancia es buena. Entonces, es importante que debemos monitorizar al paciente. En etapas iniciales, si le vamos a administrar 3 miligramos, a las 4 semanas vamos a administrar 7 miligramos y posteriormente a las 4 semanas 14 miligramos. No podemos iniciar un tratamiento con 7 miligramos o 14 miligramos porque es dependiendo la tolerancia del paciente. Tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los principios generales? En todo paciente con prediabetes y diabetes tipo 2, vamos a considerar inicio de tratamiento con metformina 850 miligramos durante una semana. Si no presenta síntomas gastrointestinales como pueden ser náusea, dispepsia, dolor abdominal, distensión abdominal, entonces podemos continuar a aumentar 850 miligramos cada 12 horas hasta mantener una evaluación en 3 meses. Entonces, si nosotros detectamos a un paciente que con una dosis inicial de 850 miligramos y tiene dispepsia, náusea, distensión abdominal, diarrea incontrolable, entonces se lo vamos a suspender y no vamos a continuar con el aumento de la dosis. Si el paciente presenta relación albúmina-creatinina mayor o igual a 30 miligramos gramo, vamos a agregar tratamiento con inhibidores SGLT2, que es un inhibidor de cotransportador de sodio, glucosa tipo 2, en combinación con inhibidor de enzima convertidora de angiotensina o angiotensina de los receptores de angiotensina 2. ¿Sí? Es muy importante que adecuemos el tratamiento al paciente de acuerdo a cómo está establecido en las guías PRONAM. Se recomienda medición anual de vitamina B12 en suero en personas con dosis mayor a 150 miligramos de metformina en personas mayores de 65 años con trastornos gastrointestinales crónicos y neuropatía periférica sintomática, y debemos suplementar si el resultado es menor de 200 picomoles por litro. ¿Qué hace la vitamina B12 con estos pacientes con metformina? Reduce la absorción de vitamina B12. Entonces, es por eso que debemos monitorizar a los pacientes con una toma de niveles de vitamina B12. Continuamos con tratamiento de hipertensión arterial sistémica en personas con diabetes tipo 2. Si la tensión arterial es de 130/180 a menor de 140/90 milímetros de mercurio, vamos a realizar una relación albúmina-creatinina. Si es menor de 30, vamos a hacer un monitoreo de tensión arterial y revisar en una semana. Y vamos a reclasificar. Si es mayor o igual a 30 miligramos sobre gramo,
vamos a agregar un IECA o un ARA2. Si el paciente tiene una tensión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio con 90 de presión diastólica milímetros de mercurio, vamos a agregar un IECA o un ARA2 más un diurético tiazídico a dosis baja o un calcio antagonista. Esto dependiendo la reacción del paciente, pero vamos a iniciar con estos medicamentos. Si no alcanzó la meta durante 4 semanas, vamos a revalorar al paciente a las 4 semanas, es decir, al mes. Vamos a iniciar con un triple esquema, un IECA o ARA2 más un diurético tiazídico o un calcio antagonista. Nuevamente vamos a revalorar al paciente a las 4 semanas. Si no alcanzó la meta, vamos a referir a segundo nivel de atención para un estudio de hipertensión arterial secundaria. Vamos a considerar monoterapia en personas mayores de 85 años con hipertensión ortostática. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento para pacientes con diabetes e hipercolesterolemia? Pacientes sin evento cardiovascular, colesterol total mayor a 180 miligramos sobre decilitro o LDL mayor a 100 miligramos sobre decilitro o un HDL mayor a 130 miligramos decilitro, vamos a iniciar con estatina. Atorvastatina 20 miligramos día o rosuvastatina 10 miligramos día. Si no alcanzó la meta a las 4 semanas, vamos a aumentar la dosis de atorvastatina a 40 miligramos día o rosuvastatina 20 miligramos día. Si no alcanzamos la meta al mes, entonces vamos a agregar ezetimibe, 10 miligramos día. Si a pesar del tratamiento que ya le hicimos modificaciones no alcanza la meta, vamos a tener que referir a segundo nivel de atención. Si no nos vamos a quedar con el paciente, no vamos a aumentar más dosis, vamos a referir a segundo nivel de atención. Pacientes con diagnóstico de evento cardiovascular, colesterol total mayor de 180 miligramos sobre decilitro o LDL mayor de 70 miligramos sobre decilitro, HDL mayor a 100 miligramos sobre decilitro, vamos a hacer el mismo algoritmo, ¿sí? Iniciar con estatinas, 10 miligramos día. Si no alcanza la meta, vamos a aumentar la dosis. Atorvastatina no alcanza la meta, agregar ezetimibe, 10 miligramos día. Si no alcanza la meta, igualmente vamos a referir a segundo nivel de atención. Solamente aquí la diferencia es que el paciente sin evento cardiovascular, el LDL es mayor a 100 miligramos sobre decilitro y en pacientes con diagnóstico de evento cardiovascular, LDL es mayor a 70 miligramos sobre decilitro. Esa es la única diferencia, pero el algoritmo es el mismo. Bueno, con esto concluimos el tratamiento farmacológico. A continuación. Bueno, vamos a agregar un paréntesis. La enfermedad cardiovascular es la principal complicación de la diabetes. Para su prevención se deben alcanzar metas de control glucémico, metas de control de lípidos, niveles de colesterol, LDL ya establecido de acuerdo con la presencia o ausencia de eventos cardiovasculares previos en el paciente. Y bueno, estos son los algoritmos que ya les mencionamos. A continuación, vamos a
continuar con la doctora Karen para que nos hable un poco sobre la depresión en pacientes con diabetes tipo 2. Bien, ¿qué tal? Buenos días, la doctora Karen. Entonces retomamos pues lo que es el tratamiento de depresión. Hay que recordar que los pacientes que viven con diabetes pues tienen más riesgo de desarrollar la depresión y pues esta condición puede dificultar el control eficaz de la diabetes y puede llevar a cabo, bueno, que los pacientes lleguen a tomar pues decisiones perjudiciales para su salud a corto y largo plazo. Por esta razón es muy importante pues evaluar la condición emocional de los pacientes, ¿no?, en cuestión. Y bueno, aquí se nos da las muestras de algunas escalas que podemos llegar a utilizar, precisamente no para tanto como establecer el diagnóstico de depresión, sino pues para saber cómo está el estado del paciente, el estado emocional del paciente. Y con esto pues nosotros podremos sospechar, ¿no?, que nos encontramos ante esto. Entonces, una forma que podemos estar utilizando nosotros es estando preguntándole al paciente si en las últimas 2 semanas, qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas. Por ejemplo, que si ha tenido poco interés al placer o placer nacional en hacer las cosas que usualmente le daban pues satisfacción. Si vemos, bueno, aquí tenemos una valoración de cuántas veces al día o cuántos días ha tenido pues este poco interés. Entonces así es como vamos a ir cuestionándolo y ponderando, ¿no? También si se ha sentido decaído con depresión o pues sin esperanzas en el futuro. Ahora, si sumamos esta puntuación que nos dé y la sumatoria nos dé igual o mayor a 3, tenemos que hacer las siguientes preguntas y establecemos entonces el diagnóstico si tiene 3 o más de las siguientes condiciones, aparte de los puntos anteriores, que notemos que tenga aumento o disminución del apetito casi todos los días, no solamente que, sí, es que de repente ayer pues me dio más hambre, ¿no? O no, es que antier me sentí un poco triste y pues no quise comer, pero pues solo es un día, ¿no? También hay que preguntar pues sus hábitos de sueño, si ha tenido insomnio o hipersomnia casi todos los días también. También así como la agitación o lentitud psicomotora que puede llegar a presentar. Igual también pues podemos hacer el uso, bueno, preguntarle a sus familiares o personas cercanas cómo lo han notado, ¿no? También preguntaremos pues cómo ha estado su estado enérgico, si ha tenido fatiga o pérdida de la energía, si ha sentido también pensamientos de inutilidad, disminución de la concentración, pensamientos o ideas suicidas, ¿no?, de muerte. Entonces, bueno, si nosotros encontramos pues como tal, les digo, sugerencia de que tiene ya una alteración de su estado de ánimo, lo ideal pues sería hacer una referencia. Sin embargo, bueno, aquí se nos indica, ¿no?, en el PRONAM que vamos a iniciar con tratamiento. Como decimos, realmente vamos a estar ahorita visualizando lo que es la información que nos manejan en los PRONAMs. Posteriormente, pues nosotros tenemos que adaptarlo a nuestro día a día, en nuestra atención al paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos indican como tal, ¿no?, que vamos a iniciar con sertralina de 25 miligramos al día, la cual podemos llegar a aumentar hasta 50 miligramos al día, pero esto después de una semana. También tenemos pues otras opciones, ¿no?,
como es la fluoxetina, la cual pues, o el escitalopram. Y pues bueno, igual vamos a iniciar con una dosis, pues en el caso de la fluoxetina, de 10 miligramos al día, la cual podemos llegar a aumentar después de una semana hasta 20 miligramos. Muy bien. Y la evaluación pues se va a hacer a los 6 semanas, perdón, después de iniciar con el tratamiento. Vamos a evaluar pues si ha tenido una mejora pues moderada o como tal pues una adecuada mejora, o si solamente ha sido leve, o si nuestro paciente pues no hemos notado ningún cambio, o al contrario, si hemos visto que empeora. Entonces, dependiendo de esto, es como vamos a seguir pues el esquema, ¿no? Que nos está puntuando. En caso de, por ejemplo, cuando hemos visto solamente pues una leve mejora, vamos a duplicar la dosis. Y bueno, reevaluemos igual si después vemos también que no ha notado cambios o que empeora. Lo ideal ahora sí que nos sugieren es pues referencia al centro de salud mental. Y no sé, vemos si no se encuentra con este recurso o si tiene pues como tal un empeoramiento, pues ya lo vamos a referir a segundo nivel a psiquiatría. Cuando la mejora es pues notable o es al menos moderada, pues tendremos que contemplar el tratamiento por un año y después buscar reducir la dosis, ¿ok? Hasta un 50% de lo que estaba tomando durante las siguientes 2 semanas hasta suspender. Muy bien, ahora es muy importante, aparte de la referencia del estado de salud mental, también tenemos que tener en cuenta que hay otras referencias oportunas, ¿no? Cuando tengamos a un paciente con diabetes tipo 1, pues debe ser inmediatamente referido, así como también en casos de una mujer pues embarazada con el diagnóstico de diabetes, igual sospecha o diagnóstico de diabetes secundaria, pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, o que pues veamos que el paciente de plano no está llegando pues a las metas objetivo, ¿no? Que ya vimos previamente. También cuando el paciente tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 40 pues kilos más al cuadrado, o sea, simplemente que tenga mayor a 40, pues también es un criterio de referencia, como ya también posteriormente lo veremos, ¿no? En obesidad. Igual, cuando veamos que tiene problemas ya de visión, ya sea súbita o que sea progresiva, que tenga ya problemas también, bueno, que usted le van a, no como tal a revisar el fondo de ojo a su paciente, pero sí tienen que interrogarlo, como ya habíamos dicho, que su paciente tenga pues, problemas de la visión, ¿no? Que tenga pérdida pues progresiva, que tenga pérdida pues total o moderada, que presente ya miodesopsias, o sea, como ya sea que le llaman también como mosquitas flotantes o imágenes flotantes, eso es lo que les puede referir su paciente, o pues qué tal que tenga escotomas, o sea, que tenga ya manchas en la visión, vea, tenga pues una cierta pérdida de la visión. Ahora, nosotros pues también tenemos que llegar a ciertas metas para el tratamiento, ¿no? Entonces necesitamos valorar siempre pues a nuestro paciente que idealmente pues tenga un peso saludable, por eso hacemos lo del índice de masa corporal con peso y talla, y pues también que sus glucemias capilares se mantengan en cierto control, así como también el colesterol de su tensión arterial y pues que no intentemos más bien que suspenda cualquier adicción que llegue a tener, sobre todo pues al cigarro que hemos visto que realmente es muy nocivo. Entonces, bueno, cuando nosotros busquemos una meta, también tenemos que priorizar que pues sea un control metabólico, entonces tenemos que ver si nuestro paciente también no tenga riesgo de hipoglucemia, que bueno, como se nos ha dicho en la Asociación Americana de Diabetes, establece que el valor es de menos o igual a 70 miligramos sobre decilitro. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener un grupo pues aparte, ¿no? Cuando el riesgo es muy alto de tener una hipoglucemia grave, entonces también tenemos que moderar un poquito aquí también cómo esté su glucosa preprandial. Entonces, por ejemplo, en estos casos sí buscaremos que sea de 80 a 140 miligramos sobre decilitro. En cambio, bueno, si no tenemos este riesgo,
ya podemos manejarla hasta, de 80 a 130 miligramos sobre decilitro. Igual va a cambiar un poquito aquí, dependiendo el riesgo o no de hipoglucemia grave, la hemoglobina glicosilada, así como pues el colesterol de baja densidad, el LDL, y pues también su presión arterial. Como vemos aquí, bueno, sí, la única diferencia es que esta pues va a ser igual o menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio cuando es un riesgo de hipoglucemia grave. En cambio, cuando pues no existe este riesgo, no tiene que ser igual, sino que tiene que ser solamente menor a 130, 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Igual en los casos de colesterol, pues vamos a ver, ¿no? Que en caso de riesgos de hipoglucemia grave, pues dependiendo de cuál sea su porcentaje basal, pues vamos a buscarlo reducir al menos un 50%. Y ya si no tiene este riesgo, pues que sea al menos de 100 miligramos sobre decilitro. Ahora, nosotros en cada una de nuestras visitas tenemos que llevar a cabo pues un registro de la atención. Tenemos que verificar pues que estamos observando y pues siempre puntualizarlo, ¿no? En este caso, pues en el PRONAM se nos hace sugerencia de llenar todos estos campos, los cuales si se fijan pues son compatibles pues con lo que estamos nosotros también llenando en el cuadernillo y posteriormente también pues en el carnet que se le va a dar como beneficiario. Entonces vamos pues a extrapolar, ¿no? Estos datos a estos pues formatos que nosotros utilizamos. Entonces siempre tienen que recordar, ¿no? De estar llenando pues los datos generales del paciente, de edad, el diagnóstico que ya tenga asignado, sus síntomas. En este caso, bueno, aquí se nos recomienda tomar la glicemia capilar pues antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Y así como también si ha tenido algún episodio de hipoglucemia, ¿no? Y tenemos que contabilizar, bueno, tener consideración cuántos episodios ha tenido, con qué frecuencia y pues qué gravedad, ¿no? Dependiendo de cuál sea la cantidad que haya tenido, haya arrojado. Igual también si ha tenido un adecuado plan de alimentación y también, pues como ya hemos visto, un poquito indagar también de cuál es su actividad física. En este caso, pues sí especificar cuántos pasos por día en promedio, pues realiza, ¿no? En el caso de que sea posible, como vimos en caso de un paciente con postración, pues no va a ser posible, pues cuantificarlo, ¿no? Entonces también debemos de hacer, más bien preguntar cuál es la evaluación oftalmológica. Nosotros digo, no lo vamos a realizar, pero tenemos que preguntar cuándo fue la fecha de su última visita y si se le dio algún diagnóstico en la misma. Entonces también cuándo fue su última evaluación odontológica. Igual si se le dio algún diagnóstico, si tiene ya como tal establecida alguna alteración emocional, si fuma, si toma algún medicamento previo, si también en la exploración física debemos de puntualizar mucho, sobre todo pues en esta parte de cuál es, como les decía, su peso para sacar su índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, su tensión arterial, su estado de los pies, sobre todo pues ya nos explicaron bien el por qué, revisar muy bien sus pies en espacios interdigitales y demás, que esté usando un calzado adecuado y bueno, también otros hallazgos que nosotros consideremos pues pertinentes o relevantes. Igual si el paciente cuenta con exámenes de laboratorio, pues sí hay que hacer mucho hincapié en hacer el registro, ¿no? De la glucosa, cómo está su hemoglobina glicosilada, sus niveles de creatinina, tasa de filtración glomerular y bueno, con todo lo que es también el perfil lipídico, así como intentar establecer la relación albúmina-creatinina en una muestra de orina al azar y también pues si tiene otros y lo consideramos pertinente también pues anotarlos aquí, así como pues también establecer un plan terapéutico con este paciente, recordemos que pues siempre individualizado. Bien, es así como finalizamos con la plática del día de hoy del PRONAM de diabetes. Muchas gracias por su atención y pues cedo la palabra entonces al doctor Fernando. Gracias. Bueno, buenos días. Estamos
terminando la presentación sobre el programa en diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Es importante considerar que el PRONAM tiene como finalidad homologar las atenciones y los mecanismos con los que vamos a darle seguimiento a nuestros pacientes. Ya nos comentaron de manera muy amplia e interesante cómo es que se presenta la diabetes, el diagnóstico, y creo que lo que a nosotros nos resulta un poco más relevante en cuanto al manejo del paciente es el tratamiento. Entonces, es importante considerar que la base del tratamiento vamos a dividirlo en 3 grandes zonas. La pérdida de grasa corporal, ganancia de masa muscular, es decir, la actividad física y la alimentación. O sea, a partir de esos 3 ejes nosotros podemos considerar que vamos avanzando en el tratamiento del paciente. ¿A qué nos enfrentamos en la mayoría de los casos? A pacientes que tienen sobrepeso, son sedentarios y desarrollan diabetes. Entonces, si nosotros disminuimos la grasa corporal, vamos a mejorar el mecanismo por el cual se metaboliza la glucosa, se metabolizan los ácidos grasos y vamos a disminuir el riesgo de complicaciones, descompensaciones severas, como son la cetoacidosis, el estado hiperosmolar y en el otro espectro de las descompensaciones, la hipoglucemia. Ahora, el músculo es el tejido de capacitancia corporal. A mayor masa muscular, y no solo mayor masa muscular, mayor densidad y funcionalidad del músculo, tenemos una ganancia neta en cuanto a la respuesta tisular a la glucosa, a la insulina, y cómo se metaboliza la insulina, la glucosa y el glucagón, que es muy importante para nosotros. Bueno, el manejo farmacológico debemos considerar 3 aspectos importantes. Uno es la tasa de filtración glomerular, considerando que la diabetes es como el SAT, es intrusivo y le da todo. Entonces, al afectar todos los tejidos al afectar todos los tejidos, conlleva una pérdida en la homeostasis tisular. Es fundamental entonces que consideremos que el riñón es uno de los órganos que tiene mayor importancia en el metabolismo de la glucosa, sobre todo porque nos ayuda a regularla a través de la excreción de la glucosa. Entonces, es importante considerar lo anterior. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Al iniciar la depleción de la función renal, ocurre la pérdida de albúmina. Y la albúmina, al ser una proteína, es una proteína que conlleva el control de diferentes componentes sanguíneos. Ok, entonces tenemos la tasa de filtración glomerular y la relación creatinina-albúmina como uno de los parámetros con los cuales vamos a determinar el diagnóstico, el tratamiento del paciente. Otro criterio que también nos va a servir para definir cómo vamos a empezar con el tratamiento es el índice de masa corporal. Entonces, una vez que iniciamos con el manejo, tenemos que decidir con qué empezar. La base farmacológica va a ser la metformina. Recordar, la metformina no baja la glucosa per se. Sin embargo, no permite que suba. Imaginen que es un globo. Entonces, es ponerle la mano al globo. Con la metformina lo que hacemos es que los niveles de glucosa séricos se mantengan más o menos estables. Y una vez que mantenemos los niveles estables, podemos intervenir con otro tipo de medicamentos. ¿Qué es el parámetro con el que vamos a identificar si el tratamiento que estamos iniciando es óptimo? La hemoglobina glucosilada. Tener la hemoglobina glucosilada por debajo de 7 es nuestro objetivo. ¿Sí? Una vez que tengamos por debajo de 7 la hemoglobina glucosilada, podemos definir que el tratamiento ha sido el correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Si no tenemos una adecuada respuesta al tratamiento farmacológico, empezamos con los inhibidores de la dimetiltriptamina 4, la IDDP4. Si no tenemos un adecuado tratamiento, agregamos otros medicamentos, como son los inhibidores de los receptores SGLT2, intercambiadores sodio-glucosa 2. Y con el estar intercambiando, estar poniendo los medicamentos de forma que nos permitan a nosotros optimizar los niveles de hemoglobina glucosilada. Esa va a ser la base del tratamiento. Aplicar un medicamento, dar manejo, dar seguimiento y dar control. ¿Ok? Bueno, nosotros quizá en el programa no vamos a estar
no vamos a tener tanta libertad para modificar medicamentos. Tenemos que hacer un seguimiento a recomendaciones y siempre dirigir al paciente al primer nivel. El médico responsable del paciente va a ser el médico del centro de salud de manera inicial. Nosotros podemos hacer seguimientos y recomendaciones a través de nuestras notas. Sin embargo, la responsabilidad final de implementar un tratamiento y de implementar un seguimiento va a ser el médico del centro de salud. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la base del tratamiento? Actividad física, ganar masa muscular, perder grasa corporal, metformina y algunos otros medicamentos de manera subsecuente que pueden ser sulfanilureas, inhibidores de la peptidasa 4, o sea, los IDDP4 y los intercambiadores de sodio glucosa 4. Muy bien, entonces el seguimiento. Ahora, no solamente vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2, también hablamos del síndrome metabólico, que incluye la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, la obesidad. De manera concomitante lo estaremos viendo en el tema de mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Considerar que la presencia de diabetes va a complicar la forma en cómo damos el tratamiento. Recuerden, la diabetes es una enfermedad que afecta a todos los órganos de forma intrusiva. Tenemos que considerar, si el paciente es hipertenso, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertrigliceridemia, ¿qué medicamento es el óptimo? Y para eso, para que tengan una mayor certeza en cuanto al tratamiento, les invito a que revisen de forma más acuiciosa el PRONAM. Les vamos a compartir el QRS para que tengan toda la evidencia bibliográfica que nos recomienda la Secretaría de Salud y puedan estar revisando constantemente los medicamentos y se los aprendan de memoria, ¿ok? Entonces, bases del tratamiento: dieta, ejercicio, actividad física, metformina y seguir con los diferentes medicamentos antidiabéticos. También es importante considerar el uso de las estatinas, la ezetimiba y el envío oportuno a segundo nivel. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a responder algunas de las preguntas que nos realizaron para que podamos llevar a cabo un adecuado término de este tema. 1. Para establecer el diagnóstico de diabetes, tendremos que referir al paciente a su clínica. Sí, el diagnóstico se hace con estudios de laboratorio. La glucometría capilar solo sirve para orientar en caso de que el paciente tenga niveles arriba de 200 o 180 en ayuno. Es un indicativo. ¿Qué es lo importante aquí? Es tener la glucosa central en ayuno. En ayuno de por lo menos 8 horas. Los diagnósticos al momento de iniciar las consultas serán en relación con ANDA, NIC o NOC. Se va a hacer con el CIE 10, que es el que estamos utilizando la Secretaría de Salud. Actualmente estamos en el CIE 11. Nosotros les vamos a entregar una cartilla de salud a cada paciente. Sí, el carnet para mi bienestar. En nuestro kit vendrán guantes incluidos. Sí, hay pares de guantes de látex. Si mi paciente tiene neuropatía diabética avanzada, ¿qué estudios de gabinete podré solicitar en nuestro programa? Ahorita ninguno. Vamos a enviarlo a segundo nivel. ¿Qué tipo de calzado debe utilizar el paciente para prevenir el pie diabético? Punta cuadrada o redonda, de horna ancha y un material suave. Si detectamos cataratas o glaucoma, ¿qué hay que hacer? Hay que enviar a segundo nivel. Nosotros podemos darles el pase a interconsulta o sus estudios de laboratorios. De no contar en la primera consulta, les pedimos para la segunda. No, hay que hacer el envío y sugerir que se refieran en los laboratorios al momento de hacer la hoja de envío. Habrá personal en el programa para los laboratorios a domicilio. Actualmente IMSS Bienestar cuenta con un programa que se llama La Muestra Viaja. Conforme vaya madurando el programa, vamos a ir integrando diferentes oportunidades para mejorar la atención y la calidad y los servicios que ofertamos a nuestros pacientes. ¿Habrá un programa enfocado a pacientes geriátricos y personas con discapacidad? Sí, claro, ya lo estamos proponiendo a la Secretaría de Salud. Bueno, les invitamos a que realicen su registro de asistencia. En una de las opciones de ese registro vienen las dudas. Vamos a armar igualmente que con hipertensión un machote de preguntas. Vamos a tratar de darles respuestas y hacérselas llegar a través de sus coordinadores de salud. Les agradecemos mucho su asistencia. Les invitamos a que se conecten mañana temprano.